revelaciones celestiales de lo que sería el anticristo y los tiempos por venir, y también sobre los signos que le acompañarán para que no seamos confundidos. Pero además han hablado sobre los prolegómenos de su aparición. Y es aquí que adquiere significación en las profecías de Santa Hildegarda la escalada de conflictos que se produjo en Estados Unidos desde varios meses antes de las elecciones y que culminaron en las denuncias de irregularidades en la votación. ¿Le fue mostrada la destrucción de Estados Unidos a Santa Hildegarda? ¿Y estaremos en la antesala de la aparición del anticristo? En este video te narraremos el contenido de las predicciones y visiones sorprendentes de esta teóloga que curaba a la gente con recetas naturales que el mismo Jesús le dictaba, mientras además veía los sucesos que antecederían a la llegada del anticristo y qué características tendría este. Todo indica que nos encontramos frente al fin de los tiempos y que el hijo de la perdición, como llama esta doctora de la iglesia al anticristo, puede estar agazapado esperando su momento para actuar. Hildegarda nació en 1089 en Bermersheim, en Alzey, de padres de noble linaje y ricos terratenientes. Y a la edad de 8 años fue aceptada como oblata en la abadía benedictina de Disibodenberg, donde en 1115 emitió la profesión religiosa. Las revelaciones de Santa Hildegarda son sorprendentes, más si se piensa que son profecías de la Edad Media, formuladas alrededor del año 1100 con dibujos y todo. Benedicto XVI quiso dar una señal de prevención al nombrarla la cuarta mujer doctora de la Iglesia en 2012, sabiendo que era responsable de tales tremendas profecías. El Papa Emérito dijo de ella que a pesar de la distancia cronológica y cultural, su pensamiento se manifiesta de perenne actualidad. Todo un signo de los tiempos. Una de sus predicciones es cósmica y se enlaza con la advertencia del aviso o iluminación de las conciencias predichas en Garabandal, que será precedida por la llegada o colisión de un meteorito o un cometa. Santa Hildegarda dijo que antes de la llegada del cometa, muchas naciones, excepto las buenas, serán azotadas por la necesidad y el hambre. La gran nación al otro lado del océano, que está habitada por pueblos de diferentes tribus y linajes, será devastada por un terremoto, huracanes y olas marinas, advirtió. Esa nación, que los analistas de sus profecías coinciden que puede ser Estados Unidos, será dividida y en gran parte sumergida. Además pronosticó que ese país también tendrá muchas desgracias en el mar y perderá sus colonias en el este a causa de un tigre y un león. ¿El león y el tigre son Rusia y China?, se preguntan los estudiosos. La monja de clausura benedictina predijo que después de la llegada de ese cometa, la humanidad se enfrentará a una dura contingencia, la aparición del anticristo. El hijo de la perdición, como Hildegarda llama al anticristo, vendrá al final de los tiempos justo antes de que el sol desaparezca en el horizonte. También dice que el hijo de la perdición será una bestia muy malvada que dará muerte a los que se nieguen a creer en él, y se asociará con reyes, sacerdotes y ricos. Él se ganará a las personas permitiéndoles hacer lo que quieran. Predijo que el anticristo nacerá de una mujer impía que desde su infancia tendrá conocimientos en las ciencias ocultas y en las creencias del demonio. Y según escribió, a la vista de estas cosas, muchos estarán aterrorizados y creerán en él. Y algunos, conservando su fe primitiva, sin embargo, serán juzgados y obligados a cerrar el ojo interior de su alma. El panorama descrito no puede ser más desolador. Si viajar quieres, ahorrar en el BCP, debes. Podrá
podrás ganar 40 paquetes dobles. Cada 100 soles adicionales es una opción. Contigo, BCP. Vendrá el tiempo de la rapiña en que los hombres voraces arrebatarán para sí el poder y la riqueza, dice. Se verán irrumpir en los saqueos a la piel grisácea, ni negra ni blanca, y con sus astucias desmembrarán las cabezas de estos reinos, las derrocarán. ¿Estaba prediciendo las revueltas raciales? Y agregó, ¡ay! Porque entonces llegará el tiempo de la tribulación. Muchas almas serán apresadas cuando el error se alce del infierno. Es importante tener en cuenta que en ningún momento la abadesa de Bingen fecha los tiempos escatológicos. Al contrario, escribió, no corresponde que conozcáis ni el tiempo ni el momento. Pero hay fuertes sospechas de los analistas de que estaba hablando de una época similar a la nuestra. Santa Hildegarda describe al anticristo de una manera absolutamente inusual en su tiempo, porque están ausentes el dragón y la bestia del Apocalipsis, capítulos 12 y 13, frecuente recurso de su época y tal vez en toda la Edad Media. Ella lo ve con una cabeza monstruosa y negrísima, ojos de fuego y orejas como las de un asno, narices y boca igual que las de un león, y también enormes fauces abiertas en las que rechinando afilaba pavorosamente sus horribles colmillos acerados. Y esto demuestra que el anticristo no será un ser humano, sino algún tipo de ser creado por los demonios, tal vez en laboratorio. Y explica la doctrina del anticristo diciendo que poseído por el diablo, cuando abra su boca para su perversa enseñanza, destruirá todo lo que Dios había establecido en la ley antigua y en la nueva. Este perverso personaje afirmará que el incesto, la fornicación, el adulterio y otros tales no son pecado. ¿Le encuentras alguna semejanza con los tiempos actuales? Y sigue describiendo que su mensaje será que ahora Cristo, su evangelio y su iglesia son una mentira necia y cruel, que en tanto mentira debe ser ignorada. Según relató en uno de sus libros, el anticristo conquista para sí a mucha gente, diciéndoles que realicen libremente sus deseos. También les aconsejará que no se mortifiquen demasiado con vigilias o ayunos, proponiendo que amen solamente a su Dios, cosa que él simula hacer, hasta que liberados así del infierno lleguen a la vida. De modo que en su perversidad calificará el mensaje del Dios verdadero como infernal y su mensaje como la verdadera vida. Santa Hildegarda murió a la edad de 81 años, pero antes había explicado cómo veía la caída del anticristo y su muerte, y cómo los hombres después de este sufrimiento vuelven a la fe en Dios. Santa Hildegarda, en un lenguaje muy cerrado, dice que después de mirar hacia el Aquilón, que es un viento del norte frío y borrascoso que suele soplar en invierno en aquellas latitudes, vio 5 bestias que se dirigían al occidente. Nuevamente, todo parece indicar que el occidente se trata en realidad de Estados Unidos. Y las 5 bestias que ve, un león rojizo, un perro de fuego, un caballo pálido, un cerdo negro y un lobo grisáceo, son los peligros que enfrenta ese imperio. Estados Unidos tiene problemas raciales y de inmigrantes ilegales en su territorio. Interviene en Medio Oriente. Es enemigo declarado de Irán y debe cuidar el empleo para más de 328 millones de sus habitantes. Surca los mares como gendarme del mundo y monitorea los países de la Tierra permanentemente. Y tiene injerencia en asuntos exteriores donde nadie lo llama. ¿Nuestra santa entonces anticipa la caída de ese imperio por diversas razas? Y en su visión ve a una mujer que seguramente es la Santísima Virgen, vencedora en los últimos tiempos, antes de describir la muerte del anticristo que en medio de una nube de estiércol intentaba alcanzar las alturas del cielo. El hijo de la perdición, según Hildegarda, muere fulminado por un trueno, en realidad un rayo, para rodar monte abajo y rendir su espíritu a la muerte. La trágica muerte del anticristo, según la visión,
está seguida de un fenómeno de carácter meteorológico. Una niebla de espantoso olor cubrió el monte y la cabeza del anticristo, y los hombres de los diversos pueblos que estaban allí se sobrecogieron de espanto y de terror. Así que de la mano del pánico por los sucesos comienza un proceso de arrepentimiento y conversión a Dios de las gentes. La vidente señala que se cae el velo del engaño a que lo sometió el anticristo, y con ello aparece la búsqueda de la salvación que solo puede dar el verdadero Señor. Y es así que se produce el regreso de los hombres a Dios que claman: «Oh Señor Todopoderoso, ten piedad de nosotros. Rápido, apresurémonos y volvamos. Volvamos corriendo al testamento del Evangelio de Cristo. ¡Ay! Hemos sido amargamente engañados. ¡Ay, ay, ay de nosotros!». Y la santa vio que de pronto los pies de la imagen de la mujer se volvieron blancos, relumbrando esplendorosos, más que el fulgor del sol. Y por otro lado, como no podía ser de otra manera, Santa Hildegarda von Bingen también fue una temida predicadora. En los monasterios y en las plazas públicas amonestaba al clero y a los monásticos relajados para que reformaran sus vidas. Y fue tan amplia su participación en la iglesia que también realizó varios exorcismos. Bueno, hasta aquí las profecías de Santa Hildegarda von Bingen, la última doctora de la iglesia desconocida para muchos. Y las similitudes que encontramos en este relato nos hacen preguntar: ¿habrá llegado la época del anticristo y lo de Estados Unidos será su prolegómeno? ¿Qué piensas tú de esto? El texto de este video lo puedes encontrar por un link en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos, porque es algo muy actual. Y te recomiendo además mirar este par de videos que están apareciendo en pantalla, porque te van a dar una información importante para comprender mejor cómo será el anticristo. Seco. La teoría de los humores en Hildegard von Bingen. Contexto histórico. La teoría de los 4 humores. Los principios sanitarios de la antigüedad fueron reactivados a partir del renacer cultural del siglo XIII, fuertemente caracterizado por el redescubrimiento médico y filosófico de la antigüedad griega, mediante la traducción de ejemplares árabes efectuados en la península ibérica. Como vimos en el documental sobre la teoría de los 4 humores disponible en el archivo medicinal, según Hipócrates, siglo V a.C., Teofrasto, siglo IV a.C. y Galeno, del siglo II a.C., entre otros, la naturaleza del hombre consistiría en 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Estos determinarían el carácter de las personas cuyo temperamento podría ser sanguíneo, flemático, colérico o melancólico. La buena salud se definiría como el equilibrio y la mezcla de los humores, mientras que su desequilibrio y separación serían la causa de la enfermedad. Para evitar este desequilibrio, el médico recomendaría modificar el régimen según las estaciones. El predominio de los humores variaría no solo según las estaciones, sino también según la edad. La dieta sería muy importante para dicha teoría y, junto con la cirugía y la farmacopea, constituiría uno de los 3 dominios de la medicina práctica. Hildegard von Bingen. La abadesa alemana Hildegard von Bingen nació en 1098 y murió en 1179. Es conocida como la Sibila del Rin por sus dotes visionarias y proféticas. Talentosa desde su juventud y con gran sentido del esfuerzo y del trabajo intelectual, además de dotada de una gran fe, Hildegard
será reconocida ya en vida por la fundación de los monasterios de Rupertsberg en el 1150 y Eibingen en 1167, y por la amistad que le unirá a grandes personajes de la época como Bernard de Clairvaux. Este reconocimiento e hitos se deben a sus obras teológicas y visionarias de carácter místico, algunas de ellas ilustradas por ella misma, como en el caso del célebre tratado Esquivias, sus obras medicinales basadas en lo que hoy conocemos como naturopatía, con hincapié en la dietética, la fitoterapia y la litoterapia, y sus monumentales composiciones musicales, entre otras. La medicina holística hildegardiana. Hildegard escribió los siguientes títulos sobre medicina: Liber Subtilitatum de Divinis Creaturis, o Liber Simplicis Medicine o Física, compendio acerca de la naturaleza, criaturas y remedios, y Causa et Cure, o Liber Composite Medicine, medicina y remedios terapéuticos. Sus obras actúan como un recetario médico donde Hildegard expone el estudio de las sustancias curativas simples, plantas, sustancias animales y minerales. También describe las enfermedades, su etiología, síntomas y el modo de tratarlas a través de las sustancias curativas compuestas. Hildegard no se limita a describir las causas o síntomas de cada una de estas, sino que ofrece una colección de recetas, algunas extraídas de la medicina popular, a las que va sumando las que ella misma ha elaborado. Para ello, se servía de los cultivos de su huerto medicinal en el monasterio. Hildegard describe los conceptos médicos de su siglo utilizando para ello un lenguaje lleno de naturalidad. Su visión de la salud es holística. El hombre enfermo debe sanarse en su totalidad, cuerpo, alma y espíritu. Hildegard dice: cuando cuerpo y alma funcionan en excelente armonía, reciben la recompensa suprema de la alegría y la salud. Otorga un peso muy importante a la dimensión psíquica. Según ella, las enfermedades físicas sobrevienen cuando hay un déficit de cualidades morales, pudiendo ser engendradas por factores endógenos como el estrés, los conflictos personales, las frustraciones, etc., pero también por los factores exógenos como demonios, influencias diabólicas o fuerzas malvadas. La teoría de los 4 humores en Hildegard. Afectación del orden del macrocosmos en el microcosmos. Los conceptos médicos de Hildegard se adaptan a la teoría tradicional de los humores. Según ella, el hombre contrae a veces grandes enfermedades a causa de la ira, porque cuando se agitan los humores de la bilis amarilla y la bilis negra, sus efectos opuestos le hacen enfermar. En el siglo VII, Isidoro de Sevilla integra el micro y macrocosmos en el cristianismo. Hildegard bebe de estas influencias. Para la benedictina, desde la caída de Lucifer, el hombre estará condenado a luchar entre el bien y el mal, la salud y la enfermedad. El pecado de Eva y Adán entraña el desequilibrio del cosmos. La unidad del cosmos y el hombre se encuentra en los 4 elementos. La salud del hombre y la armonía del cosmos vienen del equilibrio de los 4 elementos y las 4 energías elementales: caliente, seco, frío y húmedo. Para ella, lo macro se refleja en lo micro. La pupila del ojo es como el sol. El ojo tiene semblanza con el firmamento, hecho de agua y fuego. Hildegard distingue también entre temperamento femenino y masculino. En la teoría de los humores de origen clásico y vigente en la Edad Media, el hombre, igual que el universo, está formado por estos 4 elementos: aire, fuego, agua y tierra. Cada uno corresponde a un humor del cuerpo y de su equilibrio nace la buena salud de los hombres. Sangre, bilis amarilla, flema y bilis negra. La teoría tradicional dice que la bilis negra se relaciona con la tierra, es fría y seca, y corresponde al temperamento melancólico. La bilis amarilla, con el fuego, es caliente, seca y se relaciona con el colérico. La flema se relaciona con el agua, es fría, húmeda y corresponde al flemático. Y por último, la sangre se relaciona con el aire, es caliente, húmeda y corresponde al temperamento sanguíneo. En Hildegard, la carne corresponde a la marcha o movimiento y se relaciona con la flema tibia, correspondiendo al melancólico. El calor con la visión y la flema seca y correspondería al colérico. Hildegard difiere en que para ella el comportamiento flemático se corresponde con la humedad, con el oído y la flema húmeda en vez de con el aire, y el temperamento sanguíneo con la sangre, las emociones y la flema espumosa en vez de con el agua. La medicina de Hildegard se basa en asuntos de tipo global e integrador y obedece a distintos aspectos. Aspecto cósmico. Hombre como microcosmos dentro del cosmos, bajo influencia permanente de los 4 elementos que lo dotan de movimiento, como al cosmos.
Cohesión entre el mundo, el cuerpo, el alma y las fuerzas curativas. Aspecto divino. Relación entre la enfermedad y Dios, que tiene un lugar muy importante en la curación. Si se pierde la fe, puede sobrevenir la enfermedad. Aspecto físico. Teoría de los 4 humores, las flemas y los licores. Los elementos. Fuego. Dentro del cerebro y la médula. Se manifiesta en la expresión viva de la mirada. Exhala frescor al olfato, humedad al gusto, movimiento en el oído y el tacto. Aire. Respiración y razón del hombre. Le aporta el alma, el aliento, la humedad, sostiene la vida. Agua. Interviene en el humor de la sangre. Produce humedad. La fuerza vital se manifiesta en que la osamenta se mantiene sólida, aporta calor a la sangre y aire al aparato respiratorio. Tierra. Se manifiesta en la carne y los huesos. Gracias a ella, la carne es húmeda y se puede desarrollar. Flemas. Pueden tener 4 estados. De los 4 humores destacarían 2 como dominantes, llamados propiamente flemas, y 2 como inferiores, bajo el apelativo de licores para Hildegard. Flema seca, salida del calor del fuego, corresponde a los glóbulos rojos, temperamento colérico. Flema húmeda, salida de la humedad del aire, corresponde al plasma sanguíneo, temperamento sanguíneo. Flema espumosa, salida del agua, corresponde a las plaquetas, temperamento flemático. Flema tibia, salida de la tierra, corresponde a los glóbulos blancos, temperamento melancólico. El ciclo de la luna y los humores. En el hombre, la sangre aumenta y disminuye según si la luna crece o mengua. Con la crecida, los humanos son fértiles. Su simiente es fuerte o débil dependiendo de ello. El hijo será fuerte o débil dependiendo del momento de la concepción. Las plantas recogidas durante el ciclo creciente también serán más fuertes y mejores para hacer ungüentos y sanar. De igual manera pasa con la fruta y la carne de los animales. Condiciones de la naturaleza y terapias. El rocío viene de la mezcla del aire y el fuego, fecundando la tierra. El hombre es tierra más agua, la arcilla divina. Sumado al fuego, resulta carne y dotada de aire, surge la sangre. Ese fuego del alma es de origen divino. De acuerdo con la teoría de los humores, a cada planta le otorga el correspondiente calificativo de su cualidad, robustus, siccus, calidus, aridus, humidus, realizando una clasificación de las plantas según el temperamento o carácter presente en el vegetal como en la persona y sus componentes húmedos, secos, cálidos y fríos. Suma a ellos lo que ella denomina como viriditas, fuerza verde de curación o vigor reverdecedor. Hildegard recomienda los siguientes métodos de sanación y mantenimiento de la salud: una correcta alimentación, la litoterapia o uso de la energía vibratoria de piedras y gemas, la fitoterapia, la musicoterapia, el ejercicio, las prácticas de evacuación o depuración y la psicoterapia. En la década de 1950, el Dr. Gottfried Hertzka, quien puso en valor la figura de Hildegard, como también lo haría el naturópata Richard Strelow, ordenó las recomendaciones de Hildegard según 5 principios. 1. Seguir una alimentación balanceada de carácter austero y moderado. Los alimentos son medios curativos naturales que hay que observar y entender. 2. Hacer uso de los medios curativos que proporciona la naturaleza. Especias, hierbas medicinales, minerales y piedras preciosas. 3. Desintoxicar el cuerpo a través de ayunos y depuraciones. 4. Regenerar el organismo a través de horarios establecidos para trabajar y descansar, siguiendo la regla monástica del Horat Labora. 5. Desintoxicar el espíritu y el alma a través de la meditación, la oración y la música. Favorecimiento de la eliminación de los humores. Métodos de eliminación para la purificación y desintoxicación del cuerpo. Métodos habituales: vía intestinal, vía renal con micciones frecuentes, vía respiración con la expulsión de gases o vía epidermis con la transpiración. Métodos especiales: sangrías, una vez al año en luna llena, para estimular las fuerzas curativas del paciente, diluyendo y fluidificando la sangre, regula el metabolismo, baja la presión y el colesterol. Ventosas, con la realización de una incisión en lugares precisos del cuerpo para aspirar la sangre a través de una ventosa al vacío. Se expulsan los desechos y sustancias inflamatorias. Para dolor de cabeza, problemas de visión, zumbido de oídos, dolor de espalda, ciática, asma y bronquitis. Moxibustión, método de eliminación por el calor.
Consiste en acercar a la zona dolorosa un atillo de artemisa en forma de cigarro o puro y retirarlo cuando se forma una rojez. Es bueno para los dolores articulares. Ayuno. Purifica cuerpo y espíritu. Permite una alimentación más consciente con los sentidos alerta. Arrepentimiento. Limpieza del alma y cuerpo. Tomamos conciencia del mal proferido para trascender y tornar en algo bueno. La medicina holística de Hildegard von Bingen nos permite ver la importancia para la época de sus teorías novedosas, algunas de las cuales se han retomado desde la mitad del siglo XX en adelante. En este documental hemos revisado la particular visión de los humores en Hildegard y en sucesivos reportajes hablaremos de sus ideas sobre dietética, fitoterapia y otras desarrolladas en su corpus teórico.